Hola amigos, ¿cómo están? Soy Tabata de Identifica un narcisista. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la proyección de sombra del narcisista. ¿Cómo veía Carl Jung a los narcisistas? Claro, todos los que saben de psicología me dirán, es que Carl Jung no sabía de narcisismo. Claro que no, porque el narcisismo se descubrió en 1968 y Carl Jung murió en 1961. Pero él, como analizaba la mente humana, ya había descrito, ya había descubierto ciertos comportamientos bastante narcisistas. Y esto de la proyección de sombra es algo que hacen mucho los narcisistas. Tú no puedes proyectar algo que no tienes, obviamente. No puedes proyectar bondad si no la tienes, aunque puedes fingirla. Pero esta proyección de sombra es simple y sencillamente el alma pura de un narcisista, es decir, es la savia, es el contenido, es de lo que está hecho un narcisista. Identifica un narcisista. Jung analizó muchísimas cosas. Analizó, pues, un ego inflado, ya había hablado de una inflación del ego, ya había hablado de una inflación psíquica, ya había hablado de una posesión arquetípica, que es como cuando pareciera que se mete una energía en alguien y empieza a actuar de una manera diferente y en pos de una verdad absoluta. Bueno, muchas de estas cosas que son muy parecidas a las de un narcisista, a de las cosas que hacen exactamente los narcisistas. Pero hoy quiero hablarles justamente de lo que es esta proyección de sombra, cómo identificarla, cómo la hacen los narcisistas. Ustedes saben, a través de los años que llevo yo ya con este canal, he hecho muchos capítulos sobre las cosas que hacen los narcisistas, sobre las cosas de cómo te atacan, cómo te destruyen, cómo te menosprecian, cómo te van volviendo loco poco a poco. Pues bueno, ahora que estaba escuchando el otro día algo sobre esto de la proyección de sombra, dije: "Pues sí, qué raro que no he hecho un capítulo sobre esto". Claro que ya toca y bueno, ¿qué es esto de la proyección de sombra? Es cuando el narcisista, digamos, proyecta toda su oscuridad en ti, básicamente. En resumidas cuentas, ¿esto cómo lo vas descubriendo? ¿Cómo funciona? Lo primero que sientes cuando te están aplicando una proyección de sombra es que hay una desconexión tremenda entre lo que esta persona dice de ti y tú sientes que eres, piensas o eres, ¿no? Por ejemplo, una persona que empieza a decirte que eres una, por ejemplo, una floja en el trabajo, que no haces nada, que vas así como huevoneando. Y tú así de: "No, güey, pues si soy la última persona que se va del trabajo, la primera que llega, o sea, ¿cómo, no? ¿Cómo voy a ser yo una persona floja, huevona?". No, claro, y es lo que digo, hay una desconexión entre lo que esta persona proyecta en ti, a lo que tú realmente eres, piensas o sientes. Comienza a atribuirte comienza a atribuirte emociones que no sientes. Es que tú, me viste con envidia el otro día cuando estábamos en la comida de la familia y tú me estabas viendo con envidia. O sea, empieza a poner emociones, actos y cosas en ti que tú no hiciste, que no existieron. Por ejemplo, es como, bueno, Jung decía que esto era como una especie de lente distorsionado en donde el narcisista, bueno, no lo decía narcisista porque, como les digo, reitero, no había narcisismo todavía. O sea, a ver, me explico, no es que no había narcisismo, es que todavía no lo descubrían o no los clasificaban, y menos como está clasificado ahora. O sea, había sí, pues eso, trastornos y un montón de problemas, psicológicos, pero el narcisismo como tal todavía no se ponía, pero él hablaba justamente de que era como una persona, en este caso vamos a decirlo como es, un narcisista, que está librando sus propias batallas interiores y las proyecta en ti. Es como si tú te convirtieras en el territorio, en el escenario en donde el narcisista lucha contra sus propias batallas, pero proyectadas en ti. Tú te conviertes en su batalla.
No sé si me estoy explicando. Te acusa de cosas que jamás hiciste. Te acusa de cosas que jamás hiciste. Es como una proyección enfermiza, pues, o sea, el narcisista no se acepta a sí mismo. Tiene un montón de cosas que no ha resuelto y te las pone a ti como si tú no las hubieras resuelto y te culpa a ti como si tú no las hubieras resuelto. Es lo que digo, te conviertes como un lienzo en blanco, ¿no? Un escenario para proyectar en ti todos sus traumas personales, todas sus fallas, todas esas cosas que él no ha podido trabajar. Él o ella, porque recordemos que hay hombres y mujeres narcisistas y hay hombres y mujeres que hacen esto de la proyección de sombra. Lo peor de todo es que todo esto lo puede hacer con un lenguaje moral elevado, es decir, así como de yo estoy bien, tú estás mal, y además es que yo hice pura cosa buena y tú te portas de lo peor. Y además lo peor de todo, o sea, es que no, o sea, lo dice con una seguridad que no hay manera de rebatirlos, no hay manera de crear una conversación, un diálogo, porque esta persona lo dice con tal seguridad que no está dispuesto o dispuesta a aceptar ninguna evidencia, ¿no? Que lo contradiga. Y es ahí donde, pues esto es terrorífico, porque es que tú te quieres defender de algo que no cometiste, que no hiciste, pero además ante una persona que no está dispuesta ni a negociar ni medio milímetro de lo que supuestamente tú hiciste y dijiste o viste, ¿no? Cuando esa persona lo está viendo en su cerebro como si realmente hubiera sucedido. Y lo peor de todo es que en el cerebro de esta persona trastornada, así es. Para él o ella realmente esto sí sucedió. Sí sucedió y existe y te está acusando de eso como si tú realmente lo hubieras hecho. Es terrorífico. No duda, no escucha, no se abre la posibilidad de a lo mejor me equivoqué, a lo mejor no lo vi bien, a lo mejor lo estoy interpretando mal. No, no lo duda, ni medio milímetro. Esto es esa proyección de sombra que nos deja a nosotros con un sinsabor y además peor, porque nos hace sentir culpables. ¿Y por qué tuve ganas de hacer este capítulo el día de hoy? Pues porque de alguna manera me acaba de pasar hace poco con una vieja amistad a la que yo ya le había dejado de hablar hace muchos años y volví a retomar la amistad, ¿no? Pues siempre uno mira, el león juzga por su condición. Uno evoluciona durante la vida y dices, bueno, esta persona pudo haber evolucionado, pudo haber cambiado. Efectivamente, pues sí, merece una segunda oportunidad o merecemos una segunda oportunidad porque además, cuando ya sabemos, los narcisistas cuando son buena onda y saben hacer un love bombing, un bombardeo del amor maravilloso. Y uno dice, bueno, pues voy a fiarme, ¿no? De que esta persona cambió y de que sí, ¿no? Merece otra oportunidad. ¿Y cómo tronó esta segunda oportunidad como un ejote? Pues con esta proyección de sombra terrorífica, terrorífica. Es más, o sea, como yo sé que les gustan mis historias, se las voy a contar. O sea, como digo, es un amigo que le dejé de hablar hace mucho por una situación muy similar. ¿A qué me refiero? A esa proyección de sombra nuevamente, pero estamos hablando de hace 12 años, un poco más, por ahí, en donde él empezó a percibir cosas que yo hacía como si yo las hubiera hecho con dolo, para lastimarlo, para no agradecer todo lo que supuestamente había hecho por mí. Cuando yo en mi mente tenía otra historia. Es más, cuando me reconcilié con él y me empezó a contar cuál había sido su lado de la historia, yo esperaba otra historia, porque es la que viví yo, o sea, o la que realmente sucedió, creo yo. Digo, hay testigos de aquel entonces que vivieron esto y que saben. Digo, no podemos preguntarle porque ya esa persona tampoco está en mi vida ahora, pero, no, digamos, no salió tan de esta forma tan indigna, un empático con el que yo duré mucho tiempo, pero bueno, el caso es que él en su cabeza lo recordaba diferente. Él dijo que yo no le había dado un plato de comida cuando él siempre procuraba y que se había ido aquí de manera indigna. Yo eso no lo recuerdo. Sí recuerdo que él en una de esas veces que vino, sí se fue de esa manera y por la razón que él dijo. Pero la razón por la que habíamos dejado de hablar era otra, era otra.
Se enojó porque yo no le quise regalar una cosa que él se empeñó en que yo le regalara, diciendo que él siempre me regalaba muchas cosas y yo no le regalaba la única cosa que él me pedía. Le dije: "Pues sí, güey, pero tú siempre me regalas cosas libremente, que tú a ti te nace regalarme, y no me puedes obligar a que yo te regale algo que no te quiero regalar porque todavía lo uso, o todavía es mío", ¿no? Entonces, pues bueno, así fue como hace 12 años había acabado esta relación. Entonces retomamos esta amistad otra vez. Ahora, ¿y qué pasó durante estos 2 años de reactivar la amistad? Pues bueno, realmente ni siquiera lo vi mucho, porque, pues, ha también desarrollado muchas fobias a través de su vida, y una de ellas es que no quiere conducir lejos y cosas así. Bueno, y yo al mismo tiempo, bueno, sí lo fui a ver, de hecho, la única vez que nos vimos en estos 2 años fui a verlo. Sin embargo, pasábamos largas horas por teléfono, hablando de qué, principalmente de sus tragedias, por supuesto, principalmente de sus enojos con otras personas, por supuesto, principalmente, pues, de sus dramas cotidianos. Está bien, para eso son los amigos. La verdad me divertía mucho escuchándolo, recordamos viejos tiempos, todo iba bien. El caso es que de repente, pues bueno, se vuelve a catalizar esto, una invitación, a su casa, y yo le dije: "Pues bueno, ahora mismo no puedo ir porque tengo a mis perritas, antes tenía quien me las cuidara, ahorita ya no tengo quien me las cuide, entonces ahorita no me puedo mover tan fácil, y si sí me puedo ir, pues sí, a lo mejor voy un día o 2, y si no, pues bueno, lo hacemos, vamos a comer un día, voy, vengo, no pasa nada", porque vivimos en ciudades diferentes. El caso es que, inclusive en Navidades del año pasado, yo le había dicho que, pues, estaba muy triste, porque, pues, yo veía que, pues, él no ponía como de su parte para que nos volviéramos a ver, aunque hablábamos por teléfono casi diario, ¿vale? Y, en ese momento él estaba como muy, altanero y que, pues, que no podía yo forzarlo a recibir a mis perros, si es que tenía que ir con ellos, que porque él tiene unas alergias a los pelos y no sé qué tanto. Bueno, pues sí, luego se hizo de un perro que según esto no tira pelo, okey. Entonces, el caso es que, luego me habló, ya con mucha conmiseración, porque, pues, yo en ese momento, pues, no reaccioné a esa provocación. Recuerden, amigos, que hay una forma de neutralizar a los narcisistas, y es no reaccionando a sus provocaciones. Vean ese capítulo del perro muerto, o sea, del animal muerto, el perro atropellado, o sea, que, pues, uno no reacciona a sus provocaciones, y esto los destantea muchísimo, porque recordemos que si un narcisista te está provocando, lo que quiere es una reacción. Ellos, acuérdense que necesitan este suplemento de la angustia, del coraje, es uno de los suplementos que requiere de ti, además del suplemento de: "Ay, qué lindo, maravilloso, increíble eres", ¿no? Entonces, cuando tú no respondes a su provocación, los destantea mucho. Entonces, habló esa en ese entonces luego con mucha conmiseración días después, diciendo que ya lo había meditado bien, que ya había pensado que sí, pues, qué bueno que sí, qué pobre de mí, que yo sí que estaba muy sola, y que entonces, pues sí, éramos amigos y sí tenía que recibirme de alguna manera, entonces haría un esfuerzo para poder recibirme con mis perritas, y me pareció guau. Dije: "Sí, a lo mejor yo me equivoqué con él, a lo mejor sí evoluciona, a lo mejor sí es empático, vaya, está dando sus pasos para cambiar y para que esto funcione". Eso yo pensé. Y es verdad que, hace unos meses, estaba yo con unos líos económicos que me pasó de todo, se me descompuso la lavadora, choqué el coche, ay, o sea, no me acuerdo, era una lista, o sea, estaba yo totalmente desfalcada, y me faltaban algo así como $100 para acabar de pagar una tarjeta, y yo se lo comenté así de tal, y él se ofreció a prestarme esos $100. Y yo dije: "Ah, maravilloso". Yo, en ese momento, la verdad, también con mi tiento, así con el tema de, sabiendo cómo era un poco en el pasado y por lo que me decía de otras personas con las que se había peleado, siempre diciendo: "Es que yo le presto dinero a todo mundo, y es que parece que todo mundo nada más me habla por mi dinero", ¿no? Porque sí, es una familia que tiene dinero, ¿no? Pero sabía que podía echármelo después en cara, ¿no? Y para eso uno sabe del tema, y tiene colmillo. Pero, pues, bueno, en ese momento sí realmente lo necesitaba, y dije: "Pues órale, vale, te lo agradezco, si quieres ahora que me empiece a recuperar, te lo regreso". "No, no, te lo regalo, no te preocupes". Love bombing súper lindo, vale, perfecto.
Y te digo, es que no es una cantidad así que digas tú, puta, relevante, bueno, que pobre se quedó él, no. Millonaria me volví yo tampoco. Importante en ese momento sí, porque me ayudaba a pagar esa cuenta, ¿no? Pero bueno, cuento corto, siguen pasando los meses. Yo le dije, bueno, pues a ver cuándo vamos organizando, así que yo esperando la bandera verde para ver cuándo podía ir, que él me dijera, y yo me lanzaba, porque como les recuerdo, él no maneja, ¿no? No en carretera porque le da miedo, aunque pueda tener una camioneta en perfectas condiciones, X, bueno. Entonces, el caso es que pasaba el tiempo, habían operado a su mamá, esperamos y todo, yo paciente y haciendo mi vida feliz y seguíamos en conversaciones eternas cada noche, porque si le daba por tomar o empezar a fumar o cualquier cosa, pues era estarme soplando todo su rollo. Está bien. Pues el caso es que, cuento corto, pasan los meses, agarra y de repente me empieza a mandar fotos, ¿no? De cómo había acondicionado el cuarto, con la camita para el perro, con el agüita del perro, no sé qué. Y yo me conmoví, dije: "Guau, qué súper detalle, ¿en serio? ¿Ya? Guau, qué lindo". Y qué detalle haber acondicionado así el cuarto, cuando toda mi intención era, pues sí, a lo mejor mi chihuahuita que tiene 16 años, quédese conmigo en el cuarto, porque es así, tiene que dormir conmigo, y las otras, pues, las llevo en su jaulita y duermen afuera, no pasa nada. Siempre que viajo con ellas, duermen así, y se lo había comentado. Y le dije: "Ay, qué bonito, o sea, gracias". Entonces, le puse unos corazoncitos, se agarra y de repente me manda un mensaje de voz así, pero sí, pero nada más con tu perrita, la mayor, no sé qué, y nada más, pero además como si fuera regaño, como si todo esto le estuviera incomodando, lo cual a mí también ya me hizo sentir como incómoda. Y cuando me dice esto, o sea, de que nada más mi perrita, toda la emoción que yo tenía en ese momento, que estaba hasta acá arriba, pues, se me bajó y dije: Bueno". Un poquito sabíamos, ¿no?, que podría pasar este tipo de situaciones con alguien que cambia y oscila tanto su forma de ser. Dije: "Bueno, pues pues bueno, sí, una tristeza". Y en un momento iba yo como a replicarle, ¿no?, a decirle que qué poca madre, si él ya me había hablado a decir que no había pedo de que fuera con mis 3 perritas, porque éramos tan amigos, ¿no?, porque ya era un punto de casi que éramos almas gemelas, ¿saben?, cuando estaba en la peda, hablando por teléfono conmigo siempre, éramos los grandes cuates, bueno, vale. Pero, pues, yo opté por no decir nada, opté por quedarme calladita, sí, totalmente desencantada y triste, porque dije: "Bueno, dadas las nuevas circunstancias, pues, me voy a tardar más en ir". Sí tenía ganas de verlo, pero bueno, no pasa nada. Y no contesté nada, realmente me quedé como en silencio. Obviamente, la antena narcisista, ¿no? Ya en sus antenas narcisistas del diablo, empezó. Yo supongo que el haber sentido mi silencio, esa falta de suplemento, como una provocación. Y aquí es donde se activa esta proyección de sombra, ¿no? Es donde de repente me manda un mensaje al día siguiente, así como, ¿qué pasa? ¿No? Pero yo, pues nada, aquí todo bien, ¿no? Le pongo así como de qué, ¿no? Al día siguiente me vuelve a mandar otro mensaje de voz, en tipo así, sigue súper perra imputada, no sé, con un lenguaje así súper vulgar y súper como mal pedo. Y yo, ¿de qué? ¿No? O sea, pues, emputada no estaba, ¿sí? Y nada, y de veras, o sea, es que no me metí al chiquero. Dije: "No estoy dispuesta a meterme al chiquero, no me voy a meter". Digo, para eso uno es experto del tema, ¿no? Dije: "No me voy a meter al chiquero, yo no digo ni pío". Y no dije ni pío, y cortea en su siguiente peda, me llama por teléfono y nada más contestar, me empieza a tirar un mal rollo. Justamente aplicar lo que les acabo de decir, atribuyéndome emociones que yo nunca tuve, atribuyéndome actos que yo nunca hice. Es que tú siempre yo tengo que andarme con cuidado porque te emputas y hace las cosas y me da miedo, no sé qué. Yo, ¿de qué hablas, güey? Yo no me enojé, ¿me puedes decir de qué estoy enojada? No. Es que tú no sé qué, o sea, pero en un plan así tal cual como el manual de esto, de la proyección de sombra. Es que yo hago todo bien para que tú estés bien y tú me respondes con esas groserías y yo, ¿dónde están las groserías? O sea, dime en el chat, por favor, revisa el chat, dime dónde están las groserías. Es que no sé qué, y le dije, a ver, le dije, yo no soy tu psiquiatra, digo, no sé qué pastillas te están faltando hoy, o sea, pero no me hables así porque te voy a colgar.
es que bla, bla, bla. Bueno, y pues le colgué. Me vuelve a marcar como un poseso. Ya te digo, se vuelve uno el terreno fértil, el escenario en donde va a echar toda su basura, ¿no? Y empieza, es que tú nada más me hablas cuando necesitas algo, y es que yo siempre te tengo que andar manteniendo, o sea, tipo así, güey. O sea, y yo así de, güey, ¿en serio me estás echando en cara los 2,000 pesos que me prestaste? ¿En serio estás haciendo eso? O sea, que me regalase, porque además como dijo él: "No, yo te los regalo", no sé qué, o sea, ¿en serio me los estás echando en cara? Le dije: "Te voy a colgar", y le volví a colgar. Y ya no le quise volver a contestar, porque obviamente yo no iba a entrar en el chiquero, pero no tan ahí como está todo el manual que les acabo de echar, culpándome de cosas que yo dije, culpándome de cosas que supuestamente yo hice cuando no hice, ¿no? Poniendo emociones en mí que yo no tuve, ¿no? O sea, pues equis, güey, o sea, también, y no contraataqué ni nada, lo dejé ser, ¿no? O sea, y de repente al pasar de las semanas, agarro y ahora sí yo le escribí y le dije: "Oh, güey, o sea, sigues haciendo corajes, que yo no puedo aguantar estas groserías y no sé qué". Otra vez la retanía de cosas. Le dije: "¿En serio? Te explico". Y se lo puse tranquilamente. Yo no me enojé, simplemente me sentí más triste cuando dijiste esto, de que nada más podía ir con un perro. Y bueno, y le reiteré, por favor, lee el chat, o sea, yo no he puesto queja de ningún lado ni nada, pues bueno, inclusive le escribí una canción con inteligencia artificial, se la mandé, que te las pondré aquí al final del capítulo. Entonces le dije pacíficamente, revisa el chat, yo no te puse nada malo, yo nada más estoy triste porque, bueno, con las nuevas condiciones me voy a tardar más en poder irte a ver, es todo. O sea, no lo tomes, o sea, no te pongas así, no, así que no hagas pleitos donde no los hay, ¿no? Uno, pues todo conciliador, pues no, claro que no funcionó. El otro, como bien dice, como bien decía Jung, ellos atacan y hacen esta proyección de sombras, creyendo auténticamente en todo lo que ven y perciben, en que realmente pasó todo lo que ellos creen que pasó, en que en su cabeza yo lo amenacé, que en su cabeza yo le fui grosera, que en su cabeza yo realmente sí, nada más le busco cuando, cuando necesito algo, ¿no? Entonces, bueno, unos días después le mandé una canción que hice con inteligencia artificial, que ahorita se las voy a poner acá, y muy, pues, graciosa, ¿no? Le dije: "Pues mira, te escribí una canción con todo cariño", ¿no? Y pues yo siempre creyendo todavía que, pues, la persona es una persona normal, ¿no? Que eventualmente le caerá el 20 y aceptará que se equivocó o que sí está exagerando. Pasaron varias semanas y finalmente volvió a mandar otro mensaje, le dije: "Oye, pues yo sí te extraño mucho, Dramitos", ¿no? "Ah, que yo no soy Dramitos, no sé qué, la, la". Otra vez, una letanía de cosas, o sea, otra vez, diciendo que no va a aceptar esas faltas de respeto y no sé qué y tal, o sea, recuerden siempre en también lenguaje moral elevado, ¿no? Él no va a aceptar esas faltas de respeto porque él no merece esto. Y le dije, bueno, pues yo la verdad tampoco. Y ahí sí ya se me prendió la mecha. Que eso, yo siempre estoy procurándote, como otra vez echándome en cara lo del dinero, ¿no? Y pues yo agarré y así le contesté, le dije, mira, si quieres vender esta amistad por 2,000 pesos, te los doy cuando quieras, ¿no? Mándame tu número de cuenta, y bueno, si tienes que mantener a alguien, mejor mantén a tus sugar babies que nada más te persiguen por dinero, como bien dices, ¿no? Y pues sí, te doy tus 2,000 pesos para que te sigas inyectando botox, ¿no? Porque además ya trae la cara como globo. Pues bueno, sí, sacó mi lado. Y bueno, y fin de la historia. Al final, pues sí lo bloqueé, ¿no? Pues tiene, si me quiere contactar por ahí, me puede hablar por TikTok, por donde mejor le plazca, alguna red encontrará, porque yo nada más lo borré de las dos principales, tan tan, ¿no? O sea, y ya, y uno no sufre, uno no se mete, uno no, no participa del chiquero. Esa es la mejor forma de responder a una proyección de sombra. Pero justamente de que me pasó esto, me topé con esto de la proyección de sombra y dije: "Claro, claro, ¿cómo no se me había ocurrido?", ¿no? Hablar de esto en el canal y hablar de esta proyección de sombra que hacen los narcisistas. Qué bueno que yo aquí en mi canal lo llamé de una forma diferente antes y lo llamo la proyección culposa.
Y bueno, amigos, amigas, que me están escuchando, si les gusta este capítulo, de veras pónganle like para que llegue a más personas. Em, También les aconsejo que se inscriban como miembros si les gusta mi canal y pueden tener acceso a contenido especial, ¿no? Entonces, pues bueno, me encantaría verlos allí. Estoy ya preparando un super capítulo nada más para miembros. Entonces, bueno, pues espero verlos por ahí. Les mando un beso. Esta fue Tabata de Identifica un narcisista en una batalla nueva con otro narcisista. Nos estamos viendo.